abrir nuestras Biblias en Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 6, versículos del 22 al 40. Es una porción larga, pero el Señor en su misericordia me ayudó a dividirla. No podía, a veces que cuando es historia se pueden agarrar porciones más largas, pero a veces la doctrina es tan dura, tan pesado, tan fuerte que uno tiene cuidado de si será sabio ir tan rápido. Pero creo que está bien porque la semana que entra sigue el discurso este. Todavía el Señor aumenta más conocimiento a lo que está predicando ahora. La, la porción de nuestra escritura es el contexto de este sermón es la alimentación de los 5,000. Pero vemos nosotros que ahora el Señor está tratando con multitudes. En la primera parte del Evangelio vimos a Cristo buscando a sus discípulos uno por uno. Vimos en segundo lugar cómo buscó a los judíos primeramente. Luego después vimos cómo se movió de Galilea y de Judea a Samaria, buscando a los samaritanos. Y ahora lo vemos eh, enseñando o, o buscando las multitudes. El problema que vimos hace 2 semanas, la pregunta era, ¿cómo alimentar a una multitud de alrededor de 20,000 personas? Una solución era que se le propuso a nuestro Señor era mandarlos a los pueblos y que ellos compraran su propia comida. La otra era juntar dinero y comprarla a los discípulos. Felipe dice, es demasiado, no alcanza el dinero que podamos juntar. Andrés propone que hay un muchacho que tiene 5 panes y 2 peces. Los está vendiendo. Pero ¿qué es esto para una multitud tan grande? Pero acuérdense bien que el Señor está probando a ver si ellos han entendido quién es Jesucristo, ¿cierto? Entonces el Señor les dice, bueno, vamos a alimentarla nosotros. ¿Cómo la alimentó el Señor? Bueno, creó comida suficiente para todos. Y escuche bien, sobraron 12 cestas, una por cada apóstol, una por cada discípulo, para que tuvieran la prueba allí del poder de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién es Jesús? Confiesan quién es Jesús para luego echarse para atrás otra vez. La fe de ellos es muy débil, mis hermanos. Pero no podemos reclamar nosotros una fe más fuerte que la de ellos, pero deberíamos. Nosotros tenemos toda la palabra, o sea, o el consejo completo de Dios. Ya no tenemos dudas quién es el Mesías, dónde iban a ser, cómo iban a ser, cómo vivió, cómo murió, qué hizo, qué habló. Tenemos toda la historia completa. Las cosas que nosotros debemos recordar en cuanto a este milagro son dos. El Señor insiste en llamarlo señal. Ya dijimos que la señal apunta a una realidad más allá de la señal misma. Y número dos, que el Señor está probando a los discípulos no porque Él necesite información, pero para que la fe de ellos aumente. Los está poniendo allí, probándolos para entrenarlos a caminar, para que puedan andar por fe y no por vista. Es muy peligroso la gente que siempre está buscando los milagros de Dios o los favores físicos de Dios, pero nunca se rinden a Cristo. El cristiano que camina seguro, conociendo las promesas de la Biblia, aprende a confiar en Cristo, aunque las circunstancias sean adversas. La vida del cristiano no es estar brincando de milagro en milagro. Eso es lo que hacen las multitudes. El creyente verdadero camina con Cristo, aunque ande en valle de sombra y de muerte. Entonces, a cada señal, nuestro Señor añade un sermón. Ese sermón
es la aplicación del milagro de la multiplicación de los panes y de los peces. Vemos cómo las multitudes se equivocan, las multitudes no son fieles. La misma multitud que ahora busca a Cristo por los motivos equivocados, esa es la misma multitud que piden la libertad de un ladrón y la crucifixión de Jesús. Es la misma multitud que desconoce la obra de Dios. Es la misma multitud que no entiende el don de Dios. Es la misma multitud que desconoce la voluntad de Dios porque ignora las escrituras. Pero mis hermanos, esto es lo glorioso. De entre esa multitud, el Señor nos rescató a nosotros. No éramos diferentes, éramos y caminábamos exactamente igual que ellos. Se nos llegaba el agua al cuello, clamábamos a Dios. Se calmaban las cosas, nos olvidábamos completamente de Él. O quizás buscábamos ayuda en otros dioses. Pero el Señor nos rescató y entendemos la obra, el don y la voluntad del Señor porque es revelada claramente. ¿Sabes? Últimamente yo he usado esta frase para evangelizar. Te hago una pregunta. ¿Quién se está escondiendo de quién? ¿Dios se está escondiendo de ti o tú de Dios? Hasta ahorita nadie me ha dicho que Dios se está escondiendo de él. Y la segunda pregunta es, si Dios quiere que tú lo conozcas, ¿tú crees que te ha dado un libro que nadie le entiende? Es ilógico, es ilógico. ¿Por qué la gente dice que la Biblia no se entiende? Yo te digo por qué. Porque no la leen, sencillamente. No la leen. Si la leyera, mis hermanos, no es que yo diga que entiendas todos los misterios, pero sí vas a entender muchas cosas. Y vas a ir aprendiendo porque una verdad te lleva a otra verdad, una doctrina te lleva a otra doctrina. Entonces dividamos nuestro sermón o nuestra porción de la escritura de esta manera. La obra de Dios, versículos 22 al 29. Dice así el capítulo 6, versículos 22 al 29. El día siguiente, la gente que estaba al otro lado del mar vio que no había allí más que una sola barca y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que éstos se habían ido solos. Pero otras barcas habían arribado de Tiberias junto al lugar donde habían comido el pan después de haber dado gracias al Señor. Cuando vio pues la gente que Jesús no estaba allí, es decir, ni los barcos que acababan de llegar tampoco estaban allí, ni Jesús ni sus discípulos entraron en las barcas y fueron entonces a Capernaum buscando a Jesús. Y hallándolo al otro lado del mar, le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Y vea lo drástico de la respuesta. No le responde la respuesta. Le dice, Jesús, de cierto les digo que me buscan, no porque han visto las señales, no han entendido las señales. Me buscan porque comieron pan y se llenaron. Y aquí es una paradoja, el 27. Trabajen no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre les dará, porque a este señaló Dios el Padre. Escuche con atención. ¿A quién señaló el Padre para darnos vida eterna? A Cristo, no a nadie más. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra, no las obras. La obra de Dios es que crean en el que Él ha enviado. A este Señor el Padre, por favor, no busquen en otro lo que está solamente en Cristo. Esta es la obra de Dios. El don de Dios, versículos 30 al 35. Le dijeron entonces,
¿Qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? A ver, payaso, haznos reír otra vez. Haz un truco. Eso es lo que están diciendo ellos. Están pidiendo otra señal. No se humilla, no creen. Están demandando del Señor, pero no es nada nuevo, así ha sido siempre. ¿Qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? Ver y creer, no creer para ver. ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Jesús les dijo por segunda vez, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Jesús le dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Este es el don de Dios. Nos dio a su Hijo. Ahora veamos cuál es la voluntad de Dios en darnos a su Hijo. Bueno, el versículo 36 al 40 dice así, mas ya les he dicho, aunque me han visto, no creen. Póngase bien, los milagros más bien estorban la fe. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Vamos a orar, vamos a orar. Que el Señor nos asista en esta tarea tan grandiosa. Padre eterno, solamente tú eres todopoderoso y capaz, Señor, de ayudarnos y asistirnos en esa tarea tan increíble, Padre, de entrar en estas cosas y poder ver por fe, Señor, la eternidad, la realidad de la vida eterna y la condenación eterna, la verdad de la vida espiritual, más allá de nuestros sentidos físicos. Pues asístenos, Señor, con tu Espíritu Santo en este momento. Te lo rogamos en el nombre de tu Hijo. Amén. Amén. Entonces, este sermón, como dijimos, está vinculado o está relacionado con la señal de la alimentación de la multitud, de los 20,000 personas o alrededor de 20,000. Pero el tema que está allí en el trasfondo sigue siendo que el pueblo cuando salió de Egipto fue alimentado por Moisés con maná del cielo en el desierto. También sacó agua de la roca. Pero aquello, como todas las historias del Antiguo Testamento, son figura de lo que hoy vemos nosotros como realidad en Cristo. Cristo Jesús es el cumplimiento de todas las figuras, de todas las historias, de cada una de las profecías del Antiguo Testamento. Jesús acaba de afirmar, lo mismo que hace el Padre, eso puedo hacer yo. El Padre da vida a los que Él quiere, así también el Hijo. La enseñanza espiritual entonces que tenían que aprender ellos es esta. Si el Señor es capaz de suplir las necesidades físicas, también es suficiente para satisfacer el hambre y la sed espiritual de aquellos que han sido regenerados. El alma ha sido traída a la vida nuevamente. Esa alma necesita alimentarse y el alimento que el Señor da es verdadero. Hay dos clases de agua y hay dos clases de pan. ¿Se recuerdan una mujer samaritana? El que tome agua de ese pozo va a volver a tener sed, pero el que tome el agua que yo le voy a dar jamás volverá a tener sed. Los que comieron el maná con Moisés tuvieron hambre otra vez, pero el que coma el pan que es ofrecido por el Padre, ese jamás volverá a tener hambre. Jesús es el que Dios ha escogido
para satisfacer la sed y el hambre del alma que Dios ha regenerado o ha sido traída a la vida. Esa sed y esa hambre la conocen solamente aquellos que han nacido de nuevo, aquellos que han sido traídos a la luz. El resto del mundo le alcanza solamente para ver sus necesidades temporales, físicas. Aquí, ellos no pueden ver su necesidad eterna. La eternidad no está en sus pensamientos, no existe, no creen y no sienten la necesidad de buscar ayuda para su necesidad eterna. No necesitan lo que Jesús ofrece. Después de ser alimentados, la multitud fue despedida. Ellos vieron que los discípulos se subieron al barco, no Jesús. Ellos vieron a Jesús retirarse a la montaña. Pero al día siguiente lo estaban buscando otra vez. ¿Por qué lo buscaban otra vez? El Señor los descubre y les dice, me buscan porque ya tienen hambre otra vez. Cuando lo encuentran, la curiosidad es más grande que su búsqueda. Y dicen, ¿cómo fue que llegaste acá? ¿Cómo es que llegaste aquí? Ahora, imagínense, si el Señor les platica cómo llegó a Capernaum, se habían asombrado otra vez, ¿cierto? Caminaste sobre el mar. Así llegué caminando sobre el agua. Pero otra vez aprendemos que la curiosidad o el asombro de los milagros no ayuda a la fe. La fe tiene que estar fundamentada en la palabra de Dios. La palabra de Dios encarnada en Jesucristo. Esta multitud que antes quiso hacerlo rey, esa multitud que antes había reconocido, este es verdaderamente el profeta que había de venir al mundo. Ahora le dice, Rabí, ¿cómo es que llegaste acá? Y Jesús ignora esa pregunta y luego va al grano. Es decir, que Jesús no acepta la adulación perversa que busca sacar provecho. Judas, el apóstol, habla de estas personas y dice que son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Nuestro Señor no se va a dejar engañar. Rabí, maestro, el profeta, tú eres el Hijo de Dios. Él conoce el corazón y sabe que lo están buscando solamente por su necesidad temporal. No han entendido todavía. Jesús expone el verdadero motivo y le dice, no me buscan porque vieron las señales, no me buscan porque entendieron lo que la señal estaba enseñando, sino que quieren comer otra vez. Ellos fallaron en entender el significado de la señal. Pero mis hermanos, también los apóstoles fallaron en esto mismo. Esos pobres hombres, con su fe débil, dice Marcos, que ni ellos entendieron. Dice Marcos 6:52, cuando subió con ellos a la barca, allá en el mar, y se apaciguó el viento y se calmó la tormenta, ellos estaban asombrados en gran manera, dice Marcos, porque aún no habían entendido lo de los panes, sino que su mente estaba embotada. O dice la Reina Valera, estaban endurecidos sus corazones. Estas son señales que anuncia la señal que Cristo es el Hijo de Dios y que Él vino a dar vida, pero ellos todavía no entienden. Entonces, nuestro Señor les dice, trabajen. Si quieren comida, trabajen, pero no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece. Y aquí hay una aparente contradicción, una paradoja, lo que decimos. Una paradoja es algo que a simple vista se contradice, pero que ya viéndola de más cerca, pues se entiende. Nosotros entendemos
la palabra del Señor. En el primer lugar dice, no trabajen por la comida que perece. Pero nosotros sabemos que si no trabajas, no comes. La Biblia nos enseña a no ser flojos, a no andar de ociosos, a ocuparnos, dice, y trabajen para que tengan que compartir con los demás. Y en segundo lugar les dice que deberían trabajar por la comida que a vida eterna permanece. Pero nosotros sabemos que esa comida celestial no se obtiene trabajando. En primer lugar, la comida física que perece no se puede obtener sin trabajar. Y la comida que a vida eterna permanece no se obtiene trabajando. ¿Qué es lo que el Señor está diciendo? La solución está en que aún el trabajo, mis hermanos, el trabajo que Dios nos provee, con el cual traemos la comida a la mesa, no debe ser el fin total de esta ecuación, sino que el apóstol nos instruye que trabajas y llevas la comida a la mesa y cuando la pones allí, oras y le agradeces al Señor porque Él te va provisto de ese alimento. Así que, dice el apóstol, si comes o bebes, hazlo para la gloria de Dios. No es el fin en sí mismo, el trabajar y comer, sino que trabajamos y comemos para la gloria de Dios. No es llenar el estómago meramente, sino que lo hacemos y lo agradecemos porque Él nos ha provisto. Ahora, la idea de que se obtiene la vida eterna trabajando es eliminada completamente con las palabras de nuestro Señor. Esta comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre les dará, porque a este señaló Dios el Padre. Dos clases de agua, dos clases de pan, pero el uno y lo otro nos debe llevar a la adoración a Dios. La conversación sigue y nuestro Señor corrige cada uno de sus errores. Que Dios nos conceda a nosotros también entender esta mañana y ser contados entre los que caminan por fe y no por vista. La multitud se queda con la palabra trabajen. No entienden todavía. No entienden que el Señor está diciendo, si van a trabajar y van a comer, háganlo para la gloria de Dios. Trabajen por esto o busquen la salvación, porque esa el Señor se las puede dar. Entonces ellos no pudieron escuchar el resto del texto. Esta comida que permanece para vida eterna es la que el Hijo les va a dar. Por esa busquen, por esa afánense. Ellos dicen, entonces, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Es decir, Señor, estamos dispuestos. Vamos a ver, tú no estás pidiendo que trabajemos por la comida que a vida eterna permanece. Perfecto, entramos en el juego, hacemos un pacto. Dinos qué es las obras de Dios, qué tenemos que hacer. Sabes tú, mis hermanos, que es muy fácil llenar las congregaciones o los templos. Es solamente añadirles dos o tres mandamientos de hombres y luego asegurarle a la gente que ya tienen la vida eterna. Si se llena rápido, pero si el mensaje es que me tengo que humillar y que tengo que vivir humillado y que tengo que confesar mi pecado y que tengo que arrepentirme, ya no es tan bonito el mensaje. Pero ellos están diciendo, dinos qué vamos a hacer y nosotros estamos dispuestos a hacerlo. La multitud, según ellos, están listos para poner en prácticas las obras de Dios. Pero el Señor sabe que esta iniciativa es solo producto de la emoción del momento. Nosotros en México, o no sé si en otros países, ustedes la conocerán la frase, llamarada de petate. Es decir, echan lumbre muy rápido, pero después en un momento ya es pura puro humo. Ya no hay lumbre. Entonces,
El Señor no se engaña con esta entrega inmediata. No, no se deja asombrar. Él conoce el corazón. Es el caso de Juan 8:30, cuando el Señor está hablándole a los judíos y dice 8:30, hablándole estas cosas, muchos creyeron en él. Y enseguida el Señor les dice, y si el Hijo los hace libres, van a ser libres verdaderamente. Y se les acabó allí el deseo de seguirlo. Dice, nosotros no somos esclavos. ¿Cómo tú dices que vamos a ser libres? Y la conversación llega hasta que le dice, tú tienes demonio. Tú eres hijo de María y no sabes quién es tu padre. Eres bastardo. ¿Qué nos quieres enseñar tú a nosotros? Y Cristo les dijo, bien, bien he dicho. El padre de ustedes es el diablo. Aquellos que hacía un momento habían dicho que creían en él, en cuanto entraron en la doctrina o en la verdad de quién es el Hijo de Dios, se les acabó el deseo de seguirle. Entonces, ve aquí. La pregunta está hecha en plural y nuestro Señor contesta en singular. ¿Qué es o qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Y el Señor les contesta, esta es la obra de Dios, que crean en el que Él ha enviado. Así es que los siervos de Dios conocen esto y se someten al que Dios envía. A este ha señalado el Señor. Y los que conocen al Señor no buscan en nadie más. Es nuestra unión con Cristo lo que nos capacita entonces para trabajar o para obrar todo para la gloria de Dios y el bien de nuestra alma. Porque Él dijo, separados de mí, nada podrán hacer. Primero tienen que recibir el don de Dios para hacer la obra de Dios. El don de Dios es recibido para hacer la obra de Dios. En esa secuencia es que funcionamos. Le amamos porque Él nos amó primero. Le damos porque Él nos dio. Hacemos porque Él nos capacita. Caminamos porque Él nos sostiene. Vemos porque abrió nuestros ojos. Oímos por la palabra de Dios predicada. Así que esta es la obra de Dios, que crean en el que ha enviado para que puedan entonces recibir el don de Dios. Escucha otra vez, muertos en delitos y pecados, dice la Biblia, traídos a la vida por el poder de Dios, por la predicación del Evangelio, capacitados para recibir el don de Dios. Escúchelo otra vez, por favor. La Biblia dice que el hombre sin Cristo está muerto, muerto en delitos y pecados. Son traídos a la vida por el medio soberano que Dios ha escogido para dar vida es la predicación del Evangelio. Y luego, cuando escuchas el Evangelio y tu mente es transformada y tu corazón es transformado, ves a Jesucristo, ya no quieres a nadie más. Ya no quieres a nadie más. Esa es la marca. Y si tienes a alguien más, es una seña que Cristo no te es suficiente. Y el que rechaza a Cristo, mis hermanos, ustedes conocen nuestros países, uno no es suficiente. Tienen cientos y cientos, acomodándolo a cada ocasión o a cada necesidad. ¿Qué es este don? Bueno, la multitud pide que nuestro Señor les muestre una señal, escuche bien, para ver y creer. Está al revés. Quieren ver para creer, pero ver, mis hermanos, te va a afectar más tu fe, porque ya no vas a caminar si no es
que los favores de Dios están allí completamente al día que tú lo necesites. En el momento en que el Señor decida ponerte o meterte en tribulación y angustia, tu fe se acabó. Esa fe no es suficiente para sostenerte. Es la fe en Cristo la que te hace ver a Jesucristo. La multitud insiste. ¿Qué obra haces para que creamos en ti? ¿Qué obra haces para que creamos en ti? Y le dicen, nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. La demanda es así más o menos. Si Moisés alimentó al pueblo por 40 años en el desierto con pan del cielo, ¿es demasiado poco que te pidamos a ti que reclamas ser el hijo de Dios, siendo más grande que Moisés? Si Moisés alimentó al pueblo, ¿es justo que tú nos des una sola comida? Por así decirlo, el Señor debería introducirlos en el reino de Dios, dándoles comida constantemente, cada día. ¿Ves que no es suficiente que hayan visto el milagro? No les alcanza la fe para creer en Jesucristo. Están dispuestos a seguir a Jesús siempre y cuando Él supla la demanda de sus necesidades. Si no la suple, ya no es Señor de sus vidas. Ahora, nuestro Señor va a corregir su doctrina. Leo de la Biblia de las Américas, el 32 y el 33. Entonces Jesús les dijo, en verdad les digo, de cierto os digo, no fue Moisés el que les ha dado el pan del cielo, fue mi Padre el que les ha dado el verdadero pan, porque el pan de Dios es el que baja del cielo y da vida al mundo. 2 veces el Señor usó esta frase, el que descendió del cielo. Mis hermanos, si acaso pudiéramos comprender en alguna medida lo que esto significó para nuestro Señor, dejar su trono y su gloria, donde era adorado día y noche, y lo deja voluntariamente y se hace hombre, baja y vive como uno de nosotros. Y luego añade el apóstol, y ni siquiera como uno de nosotros, suponte que fuera un rey en un palacio. No, hijo de un carpintero. Y se humilló a sí mismo hasta la muerte. ¿Y qué muerte? La más cruel de todas, muerte de cruz. Esa palabra descendió significa que vino a buscarme hasta donde yo estaba. No fui yo el que lo buscó, no eres tú el que tiene que venir, es el Señor el que está viniendo a ti. Hoy, esta mañana, escucha su voz llamándote. Pero este pan del cielo nos dice que está escondido para los que no creen. Este pan del cielo no es evidente para el incrédulo. Dice Apocalipsis 2:17, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al vencedor le daré comer, le daré el maná escondido y le daré una piedrecita blanca y grabado en la piedrecita un nombre nuevo, el cual nadie conoce sino aquel que lo recibe. Tienes que escuchar, tienes que escuchar y creer para que puedas ver de lo que te estamos hablando. En su libro, La vida de Dios en el alma del hombre, Henry Scougal dice, podemos hacer un esfuerzo grandísimo para explicarte qué es esta vida en Cristo. ¿Cómo es que yo fui rescatado? ¿Cómo es que vivo y amo a Cristo? Cuando te haya dicho todo lo que mi capacidad es para decirte acerca de la vida en Cristo, de la nueva vida en Cristo, mis palabras no me van a alcanzar, no son suficientes. La vida en Cristo, la nueva naturaleza, solo puede ser comprendida por aquellos que han sido despertados al aprecio y la percepción de las cosas espirituales. Escucha y cree para que puedas ver. Escucha
y cree para que puedas ver. No quieras ver para creer. No funciona así. Entonces ellos le respondieron, el don de Dios, Señor, danos siempre este pan. Le dijeron, danos siempre de ese pan. Lo mismo que la mujer samaritana. Dame siempre de esa agua si voy a evitar viajar y sacar agua constantemente del pozo. Así acá, si no tengo que cocinar ya más, si voy a ser alimentado todos los días, danos de ese pan. Él les dijo, yo soy el pan de la vida. El que viene a mí no tendrá hambre y el que cree en mí nunca tendrá sed. Las dos necesidades básicas del ser humano, comida y bebida. Pero ya les dije, ustedes aunque han visto, no van a creer. Escucha la palabra, cree en Jesucristo, porque aquellos que vieron no pudieron creer, porque la fe no funciona así. La fe descansa en la palabra de Dios, no en los favores de Dios. Si al Señor le place ponernos en aprietos, la fe que descansa en la vista no te sostiene, te desbaratas. Y luego, en cuanto no recibas el favor que tú le estás pidiendo, te vuelves su enemigo. Levantas el puño al cielo y lo cuestionas. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no es a mí? ¿Por qué no me das lo que pido? Es la palabra de Dios revelada, escrita, la que nos muestra a Cristo como el pan verdadero. Es Cristo el pan verdadero y es Cristo el agua de la roca. La roca es Cristo. Los que oyeron a Moisés murieron, los que comieron el maná, todos murieron. De hecho, ninguno de ellos entró en la tierra prometida por el pecado de incredulidad. Pero el que come de este pan no morirá, sino que tendrá vida eterna. No vendrá condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. Juan 11:26 dice, todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? ¿Crees esto? Ven a Cristo. Él es el verdadero pan. Él es el dador de vida eterna. La multitud no entendió, pero nuestro Señor no se frustró. No estaba eh, decepcionado, sino que Él sabía lo que viene al corazón del hombre. Él sabe que el corazón del hombre es corrupto y no pueden creer y no quieren creer por la simple razón de que aman su pecado. Pueden creer fácilmente en un Dios que sea como la lámpara de Aladino. Dos frotadas y ahí está tu deseo. Pero son pocos los que conociendo la voluntad de Dios se rinden a Cristo porque requiere humillación y requiere exponer nuestro pecado. Y eso, mis hermanos, da vergüenza, mucha vergüenza. Y da dolor, mucho dolor porque has ofendido al Creador del cielo. Ese es el camino que nadie quiere. Quieren el de los favores, pero no el de la humillación y el arrepentimiento. Cualquiera puede creer en un Dios que cumple los deseos caprichosos del hombre. Dame, haz, pero que tú ordenes, que tú me dirijas y que te metas en mi vida, ya no es un Dios que muchos van a querer. Son pocos los que siendo expuestos a la luz, en vez de regresar a las tinieblas, avanzan a la luz, aunque esto significa exponer nuestra propia corrupción. Son pocos los que encuentran la luz y en vez de esconderse, avanzan a la luz, aunque sus corrupciones sean expuestas. ¿Por qué? Porque ahí está un glorioso Salvador ofreciéndoles el perdón y la limpieza de esa misma
carga que los asedia. Dice Hebreos, el pecado que tan fácilmente nos enreda. La obra de Dios, que crean en el que Él ha enviado. El don de Dios, su Hijo amado, el pan verdadero, el agua de vida. Así que por último veamos la voluntad de Dios. Hay una declaración contundente, absoluta, en el versículo 37. Dice, todo, no pocos, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y al que a mí viene, no le echo fuera. Si me preguntas, pastor, ¿cómo sé yo si yo soy uno de los que el Padre le dio a Jesucristo? Yo te voy a decir, ven a Él. Ven a Él ahora. Recibe el don de Dios. Cristo se presenta delante del Padre y dice, he aquí yo y los hijos que el Señor me ha dado. La fe viene por el oír. El oír, el oído se abre por la palabra de Dios. Crees y ves y, y también produce un rechazo cualquier otra palabra, cualquier oferta de Salvador. El llamado eficaz a la salvación es la gracia que convierte el alma. Esa es obra de Dios solamente. Recibir al Señor Jesús, responder a su llamado, convertirse, ser regenerado, presupone una afinidad entre la persona y Cristo. Concuerdan el testimonio que da el Padre de su Hijo, el testimonio que da Cristo de nosotros y la oferta de salvación es armoniosa. Hay afinidad en nuestra cabeza, en nuestro corazón. Sí, Señor, ese pecador que declaras allí soy yo. Soy yo, no otro. Soy yo el que necesita perdón. Soy yo el que al que tú necesitas ofrecerle limpieza y pureza. Es decir, crees, amas, te rindes a Cristo el que revela la Escritura, no a otro. Y rechazas cualquier noción no bíblica, cualquier descripción de Cristo que no concuerde con su palabra, cualquier caracterización de su persona, de su obra, su carácter, que no sea bíblico, tú dices, ese no es Cristo, ese no es Cristo. Entonces, la malicia con la que se acercó la multitud a Jesús, Rabí, ¿dónde estabas? ¿Cómo llegaste acá? Allí estaba escondido el deseo de manipularlo. Eso prueba que no hay afinidad interna a la voluntad de Dios revelada en Cristo. Es decir, recibes a Cristo como el Padre lo ofrece, en los términos que Él pone, no como tú quieres. ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Cuál es la voluntad de Dios? Terminamos. Juan 6 del 39 al 40. Porque he descendido del cielo. Otra vez, aquí está la humillación de Cristo. Él viene a buscarte hasta el fondo. Tú no subes a buscarlo a Él. Él descendió del cielo y vino, dice, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. ¿Cuál es la voluntad del Padre? Esa es la voluntad del que me envió. Que todo lo que Él me ha dado, que de todo lo que Él me ha dado, yo no pierda nada, sino que lo resucite en el día final. Porque esta es la voluntad de mi Padre, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna,
y yo mismo lo resucitaré en el día final. Leo de la Biblia de las Américas. Todo el que viene a él es bienvenido. La pregunta es, ¿vendrás o no vendrás? Pero el que a él viene, no le echa fuera. No importa cuál fue tu vida pasada, no importa cuál pecado hayas cometido, la idea o el mensaje es que vengas y te rindas a Cristo. Esa es la voluntad del Padre. Mira cuánta misericordia descendió del cielo. Si pudiéramos comprender en alguna medida la humillación de nuestro Señor para buscarnos, nuestra perspectiva de todo cambiaría. La manera en que vemos la iglesia, la manera en que vemos la membresía de la iglesia cambiaría totalmente. La manera en que vemos los negocios de la vida, la manera en que hablamos, la manera en que nos conducimos. La seguridad del cristiano entonces es completa, total, inmovible. De los que tú me diste, no perdí uno solo. Y dice el Señor, yo lo resucitaré en el día final. Es decir, que en el día final, después de la tumba, la voz de nuestro Señor como una trompeta de Dios sonará. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego nosotros los que hayamos quedado hasta la venida de nuestro Señor, seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos para estar siempre con el Señor. Otra vez, los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego nosotros los que hayamos quedado hasta la venida. Es decir, si Cristo viene mañana, las tumbas se abren, los creyentes se levantan, nos unimos a ellos para nunca más separarnos de Él. Es la eternidad. La resurrección del cuerpo, entonces, es la culminación de la obra redentora. Nuevos cuerpos, sin la capacidad de volver a pecar. Allí se acabó el peligro. Allí se acabó el peligro. Aunque nuestra vida todavía no se manifiesta completamente, pero dice Colosenses 3:4, cuando Cristo, nuestra vida, sea manifestada, entonces nosotros también seremos manifestados con Él en gloria. Es decir, lo que la gente ve en un creyente no es todo lo que puede ver. Hay algo más. Pero eso algo más, solo lo entendemos los que hemos sido rescatados. Podemos decir, tú también fuiste comprado por el mismo precio. Sí, mi hermano, también fui comprado. ¿Cómo fue que te rescató? Alguien me predicó la palabra y escuché y pude entender mi necesidad. Cristo es glorioso. Cristo es glorioso. Vendrás a Él ahora. Vendrás a Él ahora tú. Vamos a orar. Gracias, Señor, por esta mañana. Gracias, eterno Padre, por la obra maravillosa de tu Hijo amado a favor de los que creen. Gracias por el don maravilloso. No escatimaste ni a tu propio Hijo cuando buscaste la salvación de tu pueblo. Gracias por este don maravilloso, el regalo más grande. Nos diste a tu propio Hijo amado. Gracias, Señor, porque tu voluntad es perfecta, santa y pura. Que todos los que vienen a Cristo no sean echados fuera, sino que vivan completamente seguros hasta más allá de la tumba. Glorifícate, Señor, pues en esta mañana, aquí en esta iglesia, en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús.